En esta ocasión me acerco para ofrecerles una reflexión sobre un tema que en algún momento me pidieron para acompañar un taller de educadores, de animadores en general, de la comunidad educativa en general, sobre un aspecto que es tan importante en nuestro carisma salesiano, como es el tema de la asistencia salesiana. Y desde ahí, si ustedes se fijan un poco la imagen, en sí ya ese elemento icónico quiere hacernos varias propuestas. El primer lugar, que tenemos que mirarla desde una situación nueva, distinta, ese campo, ese espacio que aparece ahí, tiene que ver quizás no tanto con lo clásico, sino con los elementos de nuestro mundo más digital. Y se me ocurría pensar, para reflexionar esto, la frase del sueño de los 9 años, bueno, aquí está tu campo. No solamente para pensar la asistencia desde el mundo digital, que también va a aparecer en algún momento la reflexión o la alusión a esto, sino que me parece hay una pregunta de fondo que nos tenemos que hacer ante este tema, que es: ¿ya fue la asistencia? Es decir, ¿ya no tiene más sentido o es un significante vacío la asistencia? Hablamos de la asistencia porque es algo que lo tenemos en la tradición salesiana, o hay una necesidad de rediseñarla, reprogramarla, incluso podríamos decir, en 3.0. Vieron que en los últimos tiempos se han establecido varios elementos sobre el paso de la web 2.0 a la 3.0, una web que tiene que ver con los datos de mayor rapidez, ¿no? De un acceso también desde cualquier lado, porque esos datos están, por decir así, en la nube, que se provocan de manera colaborativa, que tiene que ver también con impactos de realidades incluso que tocan con lo económico, que tocan con el modo de configurarnos como sociedades. Bueno, ustedes podrán buscar más elementos sobre esto, pero me parecía interesante pensarlo desde ahí, como esta metáfora. ¿Cómo sería la asistencia pensada desde esta realidad salesiana 3.0 que estamos viviendo en nuestro tiempo actual? Y desde ahí, como inician todas nuestras acciones salesianas, me parece, al menos yo logro percibir esto, inician desde la memoria, inician desde la evocación, inician del deseo de recordar algo que está como fundando en un principio. Entonces, este momentito que les quiero ofrecer antes de iniciar la reflexión es traer a su memoria, traer a su corazón memorioso la primera vez que escucharon la palabra asistencia o la primera experiencia de asistencia que pudieron captar, entender, o la primera realidad de asistencia, la primera práctica de asistencia que les tocó a ustedes realizar, el momento en el cual te dijeron, bueno, tenés que asistir esto, ¿no? Y qué había en su corazón, qué había en su cabeza, qué acciones se le imaginaban, se le aparecían, digamos, para poder pensar esto que se nos plantea como la asistencia. Un minutito para que cada uno, cada una traiga a su corazón esto que evocamos de la asistencia en nuestra propia experiencia personal. Bueno, quizá cada uno puede detener aquí el video y dedicarle más tiempo. Si están con otros, pueden detenerlo y compartir estas evocaciones. La palabra evocación es llamar algo desde el recuerdo, y me parece que eso es interesante. De hecho, nuestras memorias del oratorio en el fondo son una evocación que Don Bosco hace de los inicios de su propia experiencia, y sobre todo esa propia experiencia que le comienza a llamar el oratorio. Este ejercicio no es tanto para nostalgiar, para decir, añorar, qué bueno cuando nosotros antes hacíamos la asistencia, ¿no? Sino hacer ese buceo en la memoria de experiencias que de hecho son el punto de partida desde el cual podemos resignificar y reapropiarnos de la asistencia como elemento central en este momento que nos preguntamos algo sobre ella
en pleno siglo XXI con la realidad política, económica, social, juvenil, popular, que cada uno, cada una tiene en sus propias comunidades educativas. Y esto es la propuesta de este taller, de este espacio formativo, quiere como decir, bueno, me hago cargo de esa pregunta central que está en el sueño Carta de Roma, que Don Bosco nos va a recordar y que va a ser un lugar de encuentro de muchas reflexiones pedagógicas. El acompañante que va con Don Bosco le hace una pregunta que de hecho lo deja bastante desconcertado a Don Bosco, lo está haciendo como pasear por el oratorio, por las distintas experiencias del oratorio, y en un momento determinado el personaje le hace esta pregunta. Le dice, ¿dónde están tus salesianos? Hoy esto de salesianos ya estamos acostumbrados a pensarlo no solamente en los religiosos, religiosas, sino también en todos los animadores, educadores, los jóvenes que participan en nuestras casas, se apelan, tienen este apellido de salesianos. Entonces, podría volver a aparecer esta pregunta para todos nosotros. ¿Dónde están tus salesianos? Y el acento está en están, este verbo estar que significa tomar posesión, plantarse, ubicarse en un lugar. Entonces, la pregunta es una pregunta existencial. De hecho, de ahí en adelante la carta, ustedes después la pueden buscar, sigue planteando una serie de cosas que me parece muy interesante para lo que Don Bosco, fíjense que es del 84, es decir, es un Don Bosco ya anciano que nos está dejando un recuerdo muy importante de algo que probablemente estaba muy dificultoso, muy problematizado en ese momento, que era el vivir entre los pibes y las pibas, en el caso de los salesianos y las salesianas, como se había vivido en los primeros tiempos el carisma, estando en medio de ellos. Por eso, de nuevo vuelve a aparecer la necesidad de pensar esto que está al centro del sueño de los 9 años. Y la maestra, hoy podríamos usar la palabra por este encuentro, la asistente, le dice a Juanito, aquí está tu campo. Antes le había dicho el personaje, ponete en medio de ellos. Ella lo reafirma y dice, aquí está tu campo. Y al decirle eso, le está proponiendo un proceso determinado, que a nosotros, ella le va a decir, hacete humilde, fuerte, robusto, etc. A nosotros, ese proceso, creo hoy, nos pide como 3 momentos y sincrónico, es decir, no necesariamente tiene que ser que primero hagamos uno y después hagamos otro, ¿no? Sino necesitamos tematizar y problematizar el tema de la asistencia para superar esto que decía antes de un eslogan, bueno, asistimos o tenemos asistentes o nuestra función es asistir. ¿Quién está asistiendo a los chicos, ¿no? Entonces, primero eso, tematizarlo, plantearlo, leerlo, problematizarlo, ¿sí? Reflexionarlo. Segundo, y este es un punto que me van a escuchar a lo largo de todo el tiempo, que es central, que es el tema de discernir comunitariamente acuerdos, jóvenes y adultos, porque nuestras comunidades educativas están compuestas de jóvenes y adultos, es decir, no es solamente un discernimiento hecho por los adultos para aplicarse en los jóvenes, es de todos. ¿Cuáles son esos momentos, esos lugares, esas necesidades de asistencia que hoy aparecen? Y tercero, que me parece todavía mucho más desafiante y más importante, es el diseño de estrategias operativas. Es decir, que no nos queremos con el biribiri, permítanme esta expresión, o sea, el estar simplemente parloteando de la cosa, sino pasar a la cancha, pasar directamente al partido, ¿no? Y armar algo que no se da de manera automática. La asistencia no aparece de manera automática solo porque la invoquemos. Hay que diseñarla, hay que pensar espacios en los cuales acordamos no solamente los criterios, sino también el cómo hacerla. Y esto en nuestros tiempos ciertamente va cada vez más vertiginosamente en cambio. Por eso yo creo que este espacio puede servir para quienes quieran usarlo como el kilómetro cero de esta resignificación. Es decir, no porque hoy hablemos de estas cosas ya automáticamente aparece la asistencia con un nuevo sentido. Hay que hacer trabajitos. Hay cosas que le quedan a ustedes, por eso está pensado como un taller justamente.
Y nos podemos preguntar esto de fondo, quizás porque algunos esta pregunta no porque no lo sepan, sino porque queremos enfocar más, ¿qué es la asistencia salesiana? Y miren, allí ustedes van a tener el ingreso. Yo simplemente hago la primera mirada, ustedes después háganlo en sus encuentros. Acá no quiero quitar mucho tiempo con este video, pero simplemente mostrar que los lleva a un documento, a un PDF, y en ese PDF ustedes van a encontrar que tienen un montón de justamente intentos de definición de la asistencia desde Don Bosco. Bueno, paso así rápidamente, ¿no?, para que ustedes medianamente lo miren, pasando por otros tiempos, otros que fueron importantes en la construcción del carisma salesiano histórico, don Rinaldi, después pasamos a algunos profesores o estudiosos de la UPS, también a algún capítulo general que nos dice que es importante esto. Bueno, aquí un texto que después ustedes lo van a encontrar dentro de los materiales para profundizar, de alguien que creo que es quien en todos los tiempos logró como hacer este trabajo de mirar la asistencia en Don Bosco, pero a la vez también ponerla en diálogo, en conexión con su tiempo, que es don Juvenal Do, que fue un salesiano que estuvo al frente del dicasterio de la Pastoral Juvenil. Bueno, don Viganó, que también en su momento, desde el año 78, nos va a volver a hablar sobre eso. Don Becky, que en todos los materiales de la Pastoral Juvenil fue apareciendo muchísimo esto, y sobre todo en un material que fue el Proyecto Educativo Pastoral Salesiano, que fue como un gran manual, por decir así, de la construcción de lo que nosotros hoy podemos llamar nuestros PEPs o nuestros PEPSAL, o bueno, cada uno tendrá los nombres que tenga, ¿sí? Después también algunos otros estudiosos, como en este caso un estudioso de la UPS, que edita un artículo sobre la asistencia en ese texto que dije antes de don Becky y Manuel Preyeso. Después don Braido, que es también, bueno, la palabra muy autorizada en todo el tema salesiano, también habla sobre esto, ¿no? Y después, bueno, llegando a nuestro tiempo, el cuadro de referencia de la Pastoral Juvenil, que nos como recoge todos estos elementos en una formulación que podríamos decir así, la formulación más actual o la formulación que tenemos, pero siguen siendo formulaciones, definiciones. Por eso la pregunta es, ¿cómo hacer para resignificarla más allá de lo que digamos o pensemos de ella y reapropiarnos de la asistencia salesiana? Bueno, volvemos entonces a nuestro Power y allí seguimos. Entonces ustedes van a poder como hacer un repaso o una mirada también con la comunidad educativa o con el grupo de animadores o de educadores de estas distintas definiciones. Un poco lo que está de fondo de todo esto es un principio pedagógico, es decir, algo que nos puede servir para organizar toda nuestra tarea educativa. Sí, lo es, pero no solamente es eso. Es un método de disciplina, es decir, un modo con el cual corregir, acompañar, vigilar, una palabra que va a aparecer ahí, vigilar en el sentido de cuidar que no se desmadre la cosa, que no se desbande. Bueno, sí, pero no solo es eso, ¿no? Es un criterio organizativo, es decir, es la distribución de roles para que todos tengamos algo que hacer cuando laburamos con los chicos, con las chicas o entre nosotros mismos también, porque hay una dimensión de asistencia entre nosotros. Sí, pero no solo. Es una herramienta pastoral, es decir, es un modo también de conducirlos en el camino de educación en la fe, seguro, porque todo lo que hacemos nosotros tiene ese sentido. Pero no es solo eso también, ¿no? Es un camino de espiritualidad, y lo pongo acá porque digo, ¿habrá algo que tenga que ver la asistencia con la espiritualidad salesiana? Y seguro, de hecho, por eso está en el sueño de los 9 años esta alusión que estoy haciendo, y hay algo del corazón creyente de la educadora, del educador, de la animadora, el animador salesiano, que vibra espiritualmente por la asistencia salesiana. Bueno, todo eso me parece que está bueno que lo tomemos y nos hagamos cargo de estas preguntas. De todo, podríamos decir que lo central de esas definiciones y de esas preguntas que nos hicimos es que la asistencia es presencia, ¿sí? Si hubiera otro nombre de hablar de asistencia, que de hecho nosotros lo usamos muchas veces en sentido indistinto, es presencia. Y fíjense que acá es interesante la etimología que tiene en latín el verbo assistere, ¿no? A significa que viene de algún lado, que viene desde, que sale incluso, ¿sí? Como dejando algo. Y sistere
es una palabra compuesta que significa la duplicación del verbo estar, stare, stare. Entonces, sister es como decir estar, estar. Eso es como un refuerzo fuerte, como diciendo, bueno, pero cuando estás, tenés que estar, ¿sí? O sea, cuando nosotros a veces en nuestro lenguaje decimos, bueno, pero esto que te digo es posta a posta, estamos como afirmando, como diciendo, no te estoy verseando, te estoy diciendo algo que, bueno, en este caso es estar, estar, es decir, no solamente decir que estás, sino verdaderamente estar. Por eso me parecía interesante conectarlo con esto de ponete en medio de ellos, como diciendo, pero en serio está entre ellos, ¿sí? Le dice el personaje a Juanito Bosco, incluso aunque tengas miedo, aunque no sepas cómo hacerlo, ¿no? De todos estos elementos que podríamos decir de la presencia, yo he intentado sacar como algunas de los adjetivos, de los calificativos que en esas definiciones aparecen como más comunes, ¿no? Sobre todo los que son más de este tiempo. Entonces es una presencia activa, es una presencia afectiva y efectiva, es decir, cariñosa y a la vez también práctica, ¿no? Que hace cosas, no solamente, bueno, estoy con los chicos así románticamente, animadora, ¿sí? O sea, tiene una función de acompañar la vida, portadora de vida, en algunos casos incluso tiene que generarla esa vida. Bueno, hay situaciones de nuestras casas, de nuestros proyectos, de nuestras propuestas pastorales, donde tenemos a algunos chicos y chicas o a algunos educadores que necesitan esto, que le digan, bueno, pero en el fondo tenés que estar vivo, estás vivo, ¿sí? Adaptado a las exigencias juveniles, que acá hay algo que es sumamente importante, es decir, la asistencia no es un método que se creó en su momento y lo aplicamos como si fuera un molde todo el tiempo, ¿sí? Esto es muy típico de todo el carisma salesiano o el sistema preventivo. Pero en este caso, ¿cómo se asiste hoy en el mundo juvenil con las condiciones que tiene hoy, ¿sí? Incluso uno de los elementos, respetuosa de la verdadera libertad de los chicos. Es decir, no se asiste porque ellos no saben qué hacer o no tienen capacidades para crecer, ¿sí? En realidad se asiste para acompañar, animar, dar vida a su propia libertad. Es decir, en el fondo, la asistencia no tiene a nosotros como el principal objetivo. Tiene esa vida, esa libertad, ese corazón, esa capacidad de actuar de los chicos y de las chicas. Bien, y acá quisiera entrar, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, ustedes después podrán profundizar algunas de estas cosas, pero en un elemento que me parece que tenemos como que captar al momento de hablar la asistencia, que es fundamental, ¿sí? Y es esto que podríamos decir, esto también está tomado de alguno de las definiciones, y eso en cierto modo la experiencia también la que nos dice esto mismo, que la asistencia-presencia es la clave operativa, es decir, la que permite abrir el sistema preventivo. O sea, sin la asistencia-presencia, el sistema preventivo queda como un sistema cerrado, un lindo paquete educativo, pastoral, que puede tener muchas posibilidades, pero que no se abre si esto no está. Ya acá estamos diciendo algo respecto de la pregunta que decíamos al inicio. Tenemos algo de necesidad de esta clave operativa, ¿sí? Y está puesta de nuevo en sintonía con esto de 3.0, es decir, no es una llave solamente física, sino que en muchos casos también tenemos que pensarla desde la inmaterialidad, desde la virtualidad, desde la digitalidad, si se me permite, como metáfora de muchas de las realidades que en nuestras comunidades educativas hoy se dan. Entonces, ¿en qué sentido es clave operativa? ¿Por qué es clave operativa? Porque, y acá me parece bueno hacer esta distinción, hay acciones. Nosotros en nuestras intervenciones pedagógico-pastorales hacemos acciones, ¿sí? Y las acciones son concretas y observables, pero detrás de las acciones necesitamos encontrar algo que las sostenga con cierta estabilidad, como justamente opciones permanentes, modos de ser permanentes, y es lo que podría yo llamar una actitud, ¿sí? Una actitud como una predisposición ética, es decir, como un modo de conectarme con los demás y sobre todo desde los otros más vulnerados, más necesitados. Una predisposición o actitud espiritual de cómo yo creo en Dios, cognitiva de cómo se organizan mis pensamientos, mis conocimientos.
También emocional, es decir, cómo ese mundo afectivo se ve condicionado, se ve teñido por esta realidad de esta predisposición, ¿sí? Y esa predisposición que llamamos actitud moldea nuestra interpretación del mundo y a la vez cómo reaccionamos frente a ese mundo, ¿sí? Entonces, por eso la asistencia presencia es clave operativa, porque en el fondo es una actitud que nos va a abrir, como vamos a decir acá, la asistencia como actitud salesiana, o es una actitud salesiana que se visibiliza en acciones. Es decir, nuestras acciones solo tienen sentido cuando están asentadas, como enganchadas, como todas concatenadas desde una actitud salesiana que es la de la asistencia. Bueno, acá me parece que entramos ya en un punto que nos puede decir de nuevo, sí, es necesario, pero bueno, no basta solamente con decirlo, con proclamarlo, ¿no? Con explicitarlo verbalmente, hay que también buscar algunos aspectos operativos. Por eso me parecía que tenemos que tomar conciencia de una cosa. La realidad, es decir, los territorios, los sujetos, las modalidades educativas de nuestras casas han cambiado, ¿tá? Ante ese cambio, ¿sigue siendo vigente hablar de que la asistencia es la clave operativa? Bueno, eso, fíjense en la imagen, tenemos un piso común, podemos decir casi como un patio de nuestras casas o de alguna de nuestras casas, y después tenemos estos otros patios que no es solamente el mundo de lo digital, sino este modo de entender el mundo que nos está dando la realidad de lo digital. Ante eso, la asistencia ¿tiene algún tipo de nuevo desafío? Bueno, ahí viene la pregunta. Por eso vuelvo de nuevo a lo del sueño de los 9 años y acá intentaré lo más ágilmente posible tomar algunas puntas, digamos así, de reflexión, no terminadas, no conclusivas, de ninguna manera están propuestas como doctrina, sino simplemente como posibilidades de pensar e incluso en algunas quizás hasta de descartarlas también. Tomando de nuevo la frase del sueño del año, aquí está tu campo. Aquí. ¿Cuáles son los modos actuales de esa interacción educativa? Bueno, yo digo ahí lo intergeneracional. Está las coordenadas desde las cuales podemos reflexionarlos, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos, las perspectivas de las que podemos ver? Bueno, yo ofreceré algunas. El tú, que habla de nuestra identidad personal, pero también comunitaria. ¿Qué es lo que está al centro de tu identidad? Bueno, me animo a decir que es esa dinámica o ese dinamismo de la encarnación, ¿no? Que también aparece en el sueño de los 9 años y en realidad es también de la vida de Maín, por ejemplo, lo mismo, es decir, su vida conectada con la vida digamos así, del Piemonte y de Mornés y la realidad de sus chicas. Bueno, todo eso tiene un centro que es el que ella mira desde la Valponasca cuando se asoma y mira hacia la iglesia. Bueno, ese aspecto es válido también hoy seguirlo planteando. Y el campo, que sería como el elemento más práctico de estos acuerdos de rediseño, yo tomaré algunas cositas que se me han ocurrido simplemente desde la experiencia para poder pensar eso, estrategia flexible y formas diferenciadas. Bueno, vamos a ir entrando en esto, como digo, muy rápido. Después ustedes podrán tener o solicitar también algunos aspectos para la profundización. El primero del aquí, que es la realidad del hoy. O sea, nosotros lo único que tenemos es nuestra realidad concreta de lo cotidiano, de lo que hoy vivimos. Y en mi percepción yo descubro que hay como algunas notas típicas de este hoy. El primero, el declive del adultocentrismo, los que vienen del mundo de la escuela o de los aspectos que tienen que ver con la cuestión juvenil. Esto está también muy tematizado, muy trabajado, ¿no? O sea, durante mucho tiempo la vida adulta y el adulto en cuanto tal ha sido el criterio eje con el cual se configuraba la realidad social, política, económica, religiosa, etcétera, etcétera. Eso, desde hace un tiempo, está en crisis y justamente la crisis está en si el adulto realmente tiene que ser el centro y a la vez también, cuando lo es, si lo configura de manera responsable. Es decir, en muchos casos el adulto al centro ha sido también una
como una especie, digamos, simplemente ilusión, porque bueno, muchos de los adultos tampoco configuraban sus vidas de manera modélica, significativa. Entonces, este primer aspecto que es muy típico, es decir, el mundo de los adultos está muy contestado. Pero a la vez, desde los años 50 del siglo pasado, entramos en lo que nosotros podemos llamar un juvenilismo, es decir, un modo de entender que quienes tienen la posta en este tiempo, en este mundo, son los jóvenes, son ellos los que entienden la realidad, que es cambiante, que es novedosa, que es desafiante, que es rebelde. Eso también está en crisis. De hecho, la pandemia nos ha hecho ver cómo esa juvenilidad, o ese, antiguamente en el lenguaje pedagógico, ese paidocentrismo, es decir, esa centralidad del niño, ¿no? Tampoco basta por sí sola, porque de hecho necesita otras referencias de otros grupos, no solamente etarios, sino también existenciales. Bueno, eso hoy también nos habla a nosotros, es decir, no nos basta con solo mirar a los jóvenes y escucharlos, no nos basta solamente con los adultos haber puesto las normas claras. Ante eso nos aparece la necesidad de reequilibrar algunas coordenadas que son típicas del sistema preventivo. Una coordenada emotiva, así la quiero llamar a esta de la amorevolezza, una mirada regulativa que sería la de los límites, de las correcciones, de colocar algunos confines para que la cosa no se desmadre, para que no se desbande, para que el río no perdamos la fuerza del río, ¿sí? Que también es necesario. Y una coordenada, una dimensión evolutiva, que es en este crecimiento, digamos, que se van dando, el desarrollo que se van dando en las personas humanas, hay momentos en los cuales necesito mayor intervención, mayor presencia, y en otros, en cambio, donde no. Entonces, este ángulo del desarrollo, cuanto más chico soy, más intervención, más presencia necesito, cuanto más grande esa presencia, incluso se va volviendo necesitada de brindarla a los demás. La psicología ha trabajado muchísimo sobre esto, ¿no? Bien, y después un dato, esto creo que todos lo tenemos muy claro, que es nuestro carisma hoy está a prueba porque nuestras comunidades educativas son heterogéneas. Miren, yo voy a poner solamente un ejemplo, porque podría poner muchos, de las comunidades educativas escolares. Nosotros quizá en mucho tiempo en nuestras escuelas teníamos alumnos, teníamos docentes, teníamos padres, que todos entendían perfectamente qué era ser una institución educativa o una escuela salesiana. Hoy no, por historias, por trayectorias, ¿sí? Hay docentes que vienen de otros carismas, hay docentes que vienen de planteos que no tienen nada que ver con nuestra realidad religiosa, creyente. Hay padres que ya no están solamente eligiendo el colegio salesiano por, la educación que se da integral, sino en el fondo, bueno, yo sé que por acá me los contienen más, es donde dan clase. Bueno, esta heterogeneidad, puse algunos ejemplos, podrían ser muchísimos más, tiene que ser también tenida en cuenta en la lectura que hagamos de nuestra asistencia hoy, porque bueno, justamente algunas de las problemáticas que se nos presentan como centros educativos, como realidades pastorales, tiene que ver con este aspecto de la heterogeneidad, que no es reductible a un solo modo de hacer, un solo modo de ver las cosas. Por eso creo que uno de los desafíos más grandes es cómo aportarle a las generaciones nuevas, es decir, a los que van llegando nuevos, padres, alumnos, chicos, en el MJS pasa lo mismo, esto de que la asistencia como actitud es importante cuando en muchos casos no está tan visibilizada o tematizada en nuestras comunidades educativo-pastorales. Es decir, cuando en el fondo hemos simplemente hablado de, pero no hemos nunca planteado cómo hacer esas cosas. Bueno, acá hay un primer elemento a pensar. Estas perspectivas del STAC, le decía, como coordenadas para la reflexión, bueno, son muchas, ustedes después elijan las que resulte más cómodo a cada uno, ¿no? Este sistema que nosotros hemos llamado durante mucho tiempo opuesto entre el sistema preventivo y el sistema represivo, a mí me parece que es interesante ya ir haciendo un pasito más a romper ese dualismo que va a seguir evidentemente porque tiene que ver con el modo de entenderlo, y comenzar a hablar de un sistema expresivo, es decir, un sistema donde el centro de nuestras intervenciones tenga que ver la promoción de todos,
de todos los que somos parte de la comunidad educativa, con un sentido propositivo. Es decir, un sistema que no solamente reprime en el sentido de, coloca esos límites de manera así dura, ¿no? Que es lo que Don Bosco nos decía en aquel texto del sistema preventivo, u otro sistema que se adelanta, es lo que él plantea, sino en este caso un sistema que tiene al centro el decir, toda vida vale y esta vida tiene la posibilidad de, propositivamente, es decir, cuando yo le propongo algo, crecer. Bueno, daría para mucho eso. Presencia activa, el paso de presencia activa, que lo vamos a usar mucho en las definiciones, a presencia activante, que me parece que pareciera un jueguito de palabras, pero en realidad es algo. Es decir, la presencia no solamente tiene que ser activa, es decir, protagónica de quién están, sino activante, que en los demás genere la pregunta, genere el deseo de decir, ¿y yo cómo puedo hacer también esto mismo? Es decir, entre los pibes, cuando descubren esta cuestión de que los educadores están con ellos, es decir, ¿y yo con quiénes otras personas, con quiénes otros pibes, con quiénes otras realidades tendría que estar? ¿Sí? Bueno, y este aspecto del hábitus preventivo es como la lectura desde la perspectiva sociológica de Bourdieu de una posibilidad para esto. Es decir, el hábitus es una actitud, una predisposición para la prevención, ¿sí? De hecho, acá he intentado reducirlo de manera lo más comprensible posible, lo que Bourdieu habla de este tema del hábito, es decir, es una disposición duradera que es transferible también, que se adquiere en la inmersión en un campo, es lo que nosotros llamamos un ambiente, ¿no? Y que da modos estructurados, modalidades de responder, es decir, distintos, modos de respuesta que no es que se piensan vuelta a vuelta, sino que se han receptado, se han captado, se han mamado, podríamos decir así, en ese ambiente, y yo estoy como siempre predispuesto, estoy como hecho para, digamos, como reaccionar de esa manera, sin que otro me lo diga. Bueno, ahí los que están en el campo de la sociología podrán entrar mucho más en este tema del hábitus. Yo creo que este es un aspecto fundamental para el tema formativo, porque de hecho la formación se da justamente en este ambiente, la formación salesiana. Se da en un ambiente que posibilita captar cosas que después las va a tematizar, pero que en primer momento está en la práctica, ¿no? Y que eso se transforma en un capital cultural, es decir, una cantidad de conocimientos, de experiencias, de modalidades, que son las que tienen que ser puestas, digamos así, en ejercicio cuando uno, en este caso, está ejercitando, practicando la asistencia. Bien, otros aspectos de las perspectivas de reflexión, voy un poquito más rápido, porque también este es como más profundo y bueno, supondría, digamos, más tiempo que en este caso no da. Este aspecto de pasar de la perspectiva, digamos así, de la vigilancia, es decir, el asistir porque hay que estar al lado de los pibes que quizás en algún momento se mandan una macana, ¿tá? Que está en nuestra cabeza, en nuestro imaginario, y que no es que haya que dejarlo, pero pasar quizás hacia otra mirada que es mucho más ética. Bueno, ahí yo puse algunos filósofos que han ayudado a entender esto. El tema de la realidad del cuidado o de los cuidados, ¿sí? Entonces la asistencia, presencia como una responsabilidad ética. Esto que Levinas nos va a decir, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Haciéndose eco de ese texto del Génesis. Y sí, de hecho, vos sos fíjense la palabra guardián, es decir, el que está en cierto modo al lado para que no le pase nada o posibilitándole que le pasen cosas buenas, ¿no? O la otra dimensión, que es el tema de la práctica de los cuidados, que bueno, desde el campo de la salud y de algunos de los feminismos, habría también esto de decir, bueno, en elementos que son más domésticos, más sencillos, los detalles que hacen, digamos, a justamente los cuidados de las personas que están más vulnerables o más vulneradas, también hay una posibilidad de repensar el elemento de la asistencia. Y esto otro, simplemente porque lo tomo de una experiencia que también se ha trabajado y me pareció muy buena, como una buena práctica en
en el grupo, el equipo nacional de adicciones o de trabajar con jóvenes con consumos problemáticos, se pensó un texto que justamente habla de la prevención y consumos, ¿no?, problemáticos. Y ahí dentro hay una idea muy interesante, que es que las intervenciones que hay que hacer justamente preventivamente, cuando se habla de prevención, son las intervenciones que potencian la vitalidad de los jóvenes en su propio mundo. Es decir, las que le posibilitan a esos jóvenes no solamente no llegar al consumo o no llegar a la situación problemática, sino que dan gran impulso, impacto a justamente aquellas cosas que los hacen sentir bien. Nosotros podemos ver a nuestros chicos en el mundo del deporte, en el mundo del arte, de la música, del mismo servicio, ¿no? Esos aspectos cuando están potenciados, se vuelven preventivos respecto de situaciones que podrían ser, digamos así, nocivas si uno no las tuviera en cuenta. Acá pongo este ejemplo simplemente porque me parece una perspectiva que se me ocurre, y de hecho en el cuadro de referencia aparece. A Don Bosco lo podemos mirar como un labrador más que como un sembrador o un cosechero, ¿no? O sea, ¿qué hace el labrador? El labrador prepara cuidadosamente el terreno. El sembrador va a echar la semilla, el que hace la cosecha, el que va a levantar el fruto. La labor del labrador es sumamente importante porque es una labor cuidadosa, es decir, tiene que ver cómo está esa tierra, cómo está ese campo, qué cosas hay para que lo que va a venir después, que va a ser la semilla y el fruto que vamos a recibir, sea el mejor. Quizás esto, como digo, en las primeras páginas del cuadro de referencia hay una alusión a este aspecto que me parece que también nos pueden hacer pensar en esta realidad de la asistencia para estos tiempos. Esto que tenía que ver con la identidad, que le decía, de la dinámica de la encarnación, está concentrado, mirando un poco este tema que también aparece en el sueño de los 9 años. El personaje está en medio de los pibes que se están peleando y están blasfemando. Me hace acordar a esto de el Evangelio de Juan. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, ese personaje está entre ellos. Y lo que el personaje le va a decir a Juanito va a ser justamente: ponete en medio de ellos, pero no solo como una actitud práctica, sino acá como una actitud espiritual, que, como decíamos antes, las actitudes son las que posibilitan que las acciones, en cierto modo, tengan más claridad en su visibilidad, ¿no? Y en esta espiritualidad nosotros, me parece que se me ocurren dos, habría un montón más, ¿no? Podríamos como ejercitar también esto y dialogar sobre esto, que es: Dios habita en la vida de los jóvenes. Esto que hemos dicho tantas veces, que los jóvenes son la zarza ardiente salesiana, ¿sí? O sea, ahí es donde Dios nos habla, como le pasó a Moisés en la zarza. Y es ardiente, es decir, hay cosas que parecen que están como para quemarse, pero justamente no se consume nunca. Bueno, captar eso, me parece, y vivirlo espiritualmente, no solamente en el discurso, es fundamental. Por eso digo este segundo aspecto de que la asistencia se vuelve el lugar de nuestro credo, o la asistencia misma es un credo. Podemos decir: asisto porque creo, ¿sí? O sea, cuando me encuentro en la asistencia, estoy diciendo: creo en Dios que está en la vida de los jóvenes. Bueno, esto que también cantamos muchas veces: creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Pero no solamente cantarlo, vivenciarlo. Este otro quedaría para muchísimo más, pero bueno, simplemente lo digo también porque yo lo estoy como rumiando todavía. Otro aspecto que tiene que ver con la dimensión ascética de la vida espiritual, pero fíjense la ascesis o la asquesis, ¿no?, entendida en su sentido original, que no es la de mortificación o penitencia, sino de entrenamiento sobre sí mismo. Creo que esto puede ser también un aspecto muy válido para el trabajo de los educadores, de las educadoras y también de los jóvenes respecto de la prevención de abuso. Es decir, cuando vos sabés quién sos, te conocés, te manejás, sos cuidadoso de vos mismo, probablemente
estos aspectos de los abusos, que no me refiero solo a los abusos sexuales, me refiero también a los abusos de conciencia que se pueden dar en algunas de estas dinámicas que se van volviendo como más de moda o más necesitadas en nuestro tiempo, como son las del acompañamiento. Bueno, pero yo acompaño sin abusar en el sentido de que el otro tenga que hacer y yo tengo que trabajar sobre la conciencia del otro para que el otro haga lo que yo creo que es lo válido, sino justamente para que descubramos juntos lo que Dios le está pidiendo. O el abuso de poder, que es otro aspecto poco tematizado en nuestras comunidades educativas, ¿sí? O sea, cómo distribuimos este aspecto del poder que tiene que ver con el servicio, que tiene que ver con el gobierno, que tiene que ver con la organización, y bueno, y que también supone un entrenamiento sobre sí mismo. Bien, detrás de esto pensaba en el sueño de las rosas con espinas y el sueño de la pérgola de rosas. Daría también para profundizar sobre eso. Ven que cada uno de estos temas se podrían abrir a un nuevo capítulo de profundización, evidentemente. Bien, y vamos con el último, que es este del campo, que son las cosas que, si se quieren, son más prácticas, o estos acuerdos comunitarios que yo decía, que creo que es el desafío más grande. Miren, si hay un desafío operativo en este tiempo, no es solamente estudiar o hablar o reflexionar o leer sobre qué sea la asistencia o qué modos nuevos tenemos, sino sentarnos como comunidades educativas heterogéneas, jóvenes, adultos, consagrados, laicos, padres y educadores, bueno, de acuerdo a la propia realidad, y comenzar a diseñar estrategias distintas. Yo acá hice un elenco que es muy, digamos, poco exhaustivo, pero digamos, desde la experiencia creo que me dice que podría como servirnos para, desde esta dimensión práctica, pensar. En primer lugar, yo creo que es esto de conocer el territorio real de nuestras obras y nuestras propuestas. Me refiero al territorio real, al mapa, los lugares, las situaciones, los horarios, ¿sí? Yo estoy pensando en las comunidades educativas en las que estoy. Nosotros tenemos un montón de zonas negras, agujeros negros, yo digo a veces, de nuestras comunidades educativas, zonas que están descuidadas o que están alejadas o que no son inaccesibles o poco accesibles, y muchas veces usamos esos espacios, si acá me estoy refiriendo a los espacios físicos, ¿no?, pero también simbólicos, los usamos de manera así muy diáfana, o sea, como ingenua, ¿sí? Tenemos que conocer y reconocer, porque bueno, en muchas de nuestras comunidades a veces hemos ido haciendo construcciones que no han tenido la lógica de que todos podamos estar en un espacio visible, en un espacio donde todos tengan las condiciones que tienen que tener. Pienso, por ejemplo, a veces, bueno, hacemos una actividad en un segundo o un tercer piso, de acuerdo a lo que haya, y los chicos tienen que bajar al primer piso para el baño. Bueno, ¿quién acompaña, si es el caso, o cómo organiza? Bueno, ustedes podrán ahí imaginarse mucho más. Creo que se entiende que es ir sobre, casi diría sobre el plano, ¿no?, de nuestras casas, y ver eso. Este otro, el segundo, que tiene que ver con estos acuerdos, ya lo dije, es como armar un plan de obra de asistencia. Me parece que esto, si no lo hacemos, quedamos simplemente en el hablar, en el discutir, en el discurrir sobre algunas cuestiones, y no tomamos este guante operativo. Creo que habría que pensar algunos lugares o algunas situaciones o algunas propuestas con protocolos de asistencia. Vieron que hemos necesitado, lamentablemente, por estas situaciones de abusos que se han dado o de algunas situaciones de prevención de determinados accidentes, ¿no? Hemos tenido que pensar protocolos para nuestras casas. Yo creo que llega el tiempo de pensar protocolos, no sé si es la mejor palabra, pero la que se me ocurre porque se entiende, de asistencia, ¿sí?, que tienen que ser conocidos, tienen que ser dialogados, tienen que ser acordados por todos. En mi propia experiencia personal, si hay un aspecto que es muy válido, es tener esto del asistente o los asistentes liberos, ¿sí? Quizás cuando yo hablo ustedes se acordarán de personas que es el asistente, el animador, educador, directivo, quien fuere,
que va dando vueltas por distintos lugares, ¿no? Que tiene que estar también, como digo, diseñado, pensado, ¿eh? Y entonces va viendo necesidades, va descubriendo que hay algunas cosas que no funcionan como tienen que funcionar, hay algunos aspectos que incluso tienen que ver hasta con lo operativo, luces, llaves, puertas. Bueno, este asistente líbero, dentro de nuestra tradición salesiana, creo que es interesante también pensarlo como alguien tiene que hacerlo, es decir, alguien tiene que estar dando vueltas sin tener una función específica, estar con este o aquel grupo, porque muchas veces es el que posibilita o al que se le posibilita descubrir cosas que los demás no vemos, ¿sí? Que tiene que ver con esto, los modos de ver y de mirar, de observar. A veces estamos en un grupo charlando y estamos metidos tan en el grupo que se nos pasa, pienso en algunos patios de algunas escuelas, ¿no? Y los chicos del grupo exactamente al lado se están sacando los ojos y no, pero yo estoy atendiendo lo que me dicen los chicos acá en mi grupo. Bueno, ¿cómo mirar con ojo largo? Recuerdo algún salesiano me decía cuando yo era más salesiano pibe, ¿sí? No dejar el espacio y el lugar para la corrección. ¿Pero cuándo es? Nunca en público, nos lo decía clarito eso Don Bosco, y yo creo que sigue siendo así, porque humillaría, pero porque no lo pueda hacer en público no significa que no lo tenga que hacer. Una corrección que en el fondo no te deje estigmatizado, una corrección que signifique creo en vos, bueno, tantas cosas que se podrían pensar en esto. Revisar algunas propuestas que nosotros tenemos desde la asistibilidad. Nosotros hemos adquirido tradiciones, pienso sobre todo en algunos grupos del MJS, ¿no? Pero también puede pasar con las escuelas, donde es lindo hacer una pernoctada, es bueno hacer no sé qué actividad, en algunas mismas que tiene que ver, por ejemplo, con cuando son estables, como son los campamentos. Bueno, ¿cómo haría yo que un campamento, una pernoctada, sea educativo, pastoralmente productivo, propositivo, desde este aspecto de la asistibilidad? Si no cuento con las condiciones, digamos así, personales, de gente, ¿no?, que esté y que garantice, ¿conviene hacerla? Bueno, da para charlar mucho esto, ¿no? La asistencia intergeneracional, las miradas desde las distintas generaciones, es decir, hay algunas cosas que le tocan a algunos porque están más cerca etariamente, pienso en algunos de nuestros patios de los fines de semana, ¿no?, donde hay papás que nos ayudan, donde hay educadores que estamos a lo mejor más grandes haciendo determinadas cosas, más en lo organizativo más general, los que están jugando o haciendo alguna actividad con los chicos. Bueno, ¿cómo pensar que eso hay que entramarlo? ¿Sí? No es que a cada uno le tocó una función, sino que tiene que ver con esas miradas distintas y que son muchas veces complementarias. Bueno, el lugar para la formación, que es en concreto en la práctica, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos otro modo de esto, ¿sí? Pero tenemos que pensarlo. Y después dos realidades que me parece que darían para otra charla más. No soy yo el especialista, pero digo, si hubiera gente, ¿cómo sería la asistencia-presencia en el patio digital hoy, ¿no? Las publicaciones en las redes, los espacios de la comunicación, nuestros chicos con sus celulares, chicos que a veces están totalmente, digamos así, enajenados, si se puede usar esta expresión, metidos, casi se van a caer dentro del celular, pero a veces chicos y a veces adultos, ¿no? La dependencia de eso, ¿no? Y ni qué decir en el campo de lo afectivo. De hecho hemos tenido alguna última publicación de la pastoral juvenil sobre el tema de educación para el amor, ¿no? O sea, en el fondo, el centro de todas nuestras propuestas lo que tienen que hacer es que nuestro corazón aprenda a amar, ¿no? Bueno, habría muchísimas más, ¿sí? Pero digo, me parece que esto es cuando yo hablo de ponerse de acuerdo en diseño, es charlar sobre estas cuestiones prácticas, ¿sí? No, es muy interesante asistir, Don Bosco lo quería, Madre Mazzarello era una buena asistente, hemos tenido la hermana tal, el hermano o el padre cual, sino bajar a aspectos bien concretos de la realidad y poder, como digo, ponerlos casi hasta en un diseño, en un plan de obra, uso ahí esa expresión. Bien, quiero concluir invitándolos a algo que en estos días, cuando estaba terminando esta
este pequeño aporte, me apareció también por las redes sociales, ¿no? A mí me gustan todos los elementos que tienen que ver con lo estético, y me apareció una imagen de un escultor sudafricano, si mal no recuerdo, Anton Smith, ¿no? Que me pareció muy interesante para concluir esto, y como también vieron que a veces las imágenes dicen mucho más que las palabras, ¿no? Entonces yo he usado muchísimas palabras acá, pero a lo mejor esta imagen puede decirnos muchísimas más cosas. La hago aparecer y digo dos cositas. Bien, la escultura está en un parque, se llama Together, o sea, juntos. Me pareció interesante para pensar esto de la asistencia. Todas las manos concurren a sostener algo que es inasible, de hecho no sabemos qué hay ahí, ¿no? Será la vida, será el aire, será la realidad, será el mundo, que no se atropellan entre ellas, pero a la vez concurren todas, podríamos decir casi ordenadamente, ¿no? Las que están más cerca, casi todas llegan, fíjense, con sus dedos a tocar ese centro, ¿no? Bueno, nos daría para contemplar y rezar muchísimo esto, pero me pareció muy interesante, bueno, además porque las manos son también una imagen de la acción, que creo que en nuestro carisma es sumamente importante, sin caer en el activismo, ¿no? Pero cuando yo vi que esta fue la imagen, digo, ¿y cómo será de atrás? ¿Encontraré algo? Entonces comencé a rastrear por la web y encontré la imagen desde atrás. Y me sugirió otras cosas. Fíjense, si se quiere, es una imagen que atrae menos, ¿no? La otra tiene como mayor vitalidad, si puedo decir. Todos esos dedos que se ven ahí nos invitan a pensar en distintas intervenciones. En esta otra hay como muchísima más pasividad, ¿sí? Pero todo eso, esas palmas de las manos, que es lo que más se ve, son muy cuidadosas, son muy amorosas, son muy tiernas en el modo con el cual contienen eso que, como digo, está en el centro, que son nuestros pibes, son nuestras vidas, ¿sí? Es el Evangelio. Bueno, me parecía interesante tomar esta imagen como final de esto, de la asistencia. Nosotros creo que estamos en un tiempo en el cual necesitamos repensar esta concurrencia que les decía, el modo de estar presentes, de estar ahí, estar, ¿no? Con nuestros pibes, y estar juntos, intergeneracionalmente, algunos con más actividad, otros con más pasividad, pero todos somos necesarios. Nuestros pibes nos necesitan, nosotros necesitamos a nuestros pibes, ellos son la palabra de Dios viviente para nosotros. Qué desafío tan lindo. Qué interesante que volvamos a sentir en nuestro corazón, aquí está tu campo. En el Power que van a encontrar adjunto a este video, allí arriba, donde dice materiales para profundizar, podrán entrar también a la lectura de algunos textos o algunos elementos para la profundización personal o grupal en este tema de la asistencia. Bueno, gracias por la escucha, gracias por sus presencias.